¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en su programa Descubriéndonos. ¿Cómo estás, José? Buena tarde. Muy bien, Luz. Buenos Mauricio. días. Buenos días, buenas noches. ¿Cómo estás, Muy Mauricio? ¿Qué bien, tal? buenos días, buenas tardes. Bueno, pues un saludo para todos y cada uno de los que nos acompañan del otro lado. Pues hoy queremos platicar con ustedes de un tema que nos parece importante traerles y que tiene que ver con la igualdad. Y la pregunta sería, ¿es posible la igualdad en los seres humanos? Esto que tanto nos atormenta. ¿Cómo ves, José? Pues el tema es lo que hablamos hace un momento, o sea, la diferencia entre igualdad, mismidad y homogenización y todo esto, porque hace como 40 años, más o menos, un antropólogo mexicano, Guillermo Bonfil Batalla, hablaba precisamente de cómo la industria está buscando estandarizar el mercado. Es decir, un producto comercial que pueda vender en África, que pueda vender en Oriente, en los países árabes, sean musulmanes, Estados Unidos. Y entonces eso lo que está buscando es destruir todo el sentido de singularidad, todo sentido de diferencia en las cuestiones culturales, sociales, para que en esta uniformidad de mercados, pues se produzca un determinado satisfactor y pueda ser vendido en todas partes del mundo. Lo que sucede hoy, por ejemplo, cuando vemos los grupos que de repente a mí me llegan cosas de Corea y cosas así, y que estrictamente la diferencia entre ese grupo y algunos de Estados Unidos, todo eso es que cantan en coreano. Pero digamos, la propuesta, la música, todo es exactamente la misma producción. Entonces, eso me parece como pues peligroso, ¿no? Esta parte donde se está confundiendo, pero perdón, hablando de antropología, también hay otro estudio muy bonito que se hizo en el Pacífico Sur, que es alrededor del derecho todos somos iguales a partir de que aceptamos las diferencias. Y en este trabajo se hizo mostrando, por ejemplo, en ciertas sociedades en donde, por ejemplo, que era una sociedad poliándrica, es decir, una mujer con varios maridos, y entonces se le preguntaba a ellas y a ellos si tenían algún problema con los otros maridos, o sea, ¿por qué? Y decían, ¿por qué? O sea, él es buenísimo en la reparación de la casa haciendo tejas, él es un gran pescador, él es un agricultor formidable, él atiende la granja y todo eso, él, el otro, es un gran cazador. O sea, aceptamos la diferencia, convivimos, nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad cada uno. Entonces, digamos, el derecho a la diferencia hace que todos ellos puedan sentirse iguales. O sea, no hay un parámetro ahí de mejor o peor, ¿no? Sí, interesante porque este tema de las diferencias que lo hemos tratado en otros momentos, pues vemos cómo estorba este tema de poder reconocer la diferencia del otro lado, cómo nos confronta este estar viendo que el otro no piense de la manera en la que nosotros pensamos y es descalificado absolutamente. Pero también el problema, yo pienso el problema que eso representa, porque el hecho de que tú no puedas pensar que hay algo diferente como estas sociedades poliándricas de la que estás hablando, que por supuesto que es algo que para mucha gente estaría absolutamente descalificado, como están descalificadas algunas otras, no se trata de tener que moralizarlo y establecer si está bien o está mal, sino se trata de comprender que eso es la manera en la que se han organizado y si a ellos les funciona, pues está bien, de acuerdo a lo que a ellos les funciona. Pero eso nos cuesta muchísimo trabajo poderlo advertir, ¿no? O sea, como que queremos que todo sea el mismo patrón, que todos estemos de la misma manera, que todos pensemos idéntico, que todos vayamos hacia un mismo lugar y entonces pues los que no pueden, tache. Em, Hay algo interesante que subrayaba Freud en diferentes momentos, pero es creo que interesante, ¿no? Por un lado estaría, si me permiten decirlo de esta manera, el ideal social de la igualdad. Ok, perfecto. Pero también Freud señalaba algo muy interesante, la necesidad de estas pequeñas diferencias vía el narcisismo. Ambos procesos nos componen y en algún momento están más presentes uno que el otro. Esta cuestión de este ideal eh,
prácticamente uniformidad, esta idea de la identificación, por ejemplo, con el líder de la que habla Freud, pero también esta necesidad narcisística de las pequeñas diferencias. Vía este narcisismo, evidentemente hay una posición subjetiva en la cual siempre buscamos en una o en algún otro momento esta pequeña diferencia que haga que yo pueda distinguirme de los demás. Es algo muy interesante porque ambos procesos están. Mm. Y me parece interesante esta cuestión porque, bueno, qué bueno, ¿no? Que podamos hablar, no de esta mismidad, que, bueno, es todo un problema, pero sí de esta, por ejemplo, igualdad como un ideal social. Eso está perfecto. Pero, ¿qué hacer con esta otra parte de esta necesidad subjetiva de estas pequeñas diferencias? Ujú. Que también nos constituyen y dan ciertas características. Es esta búsqueda de esta originalidad en alguna u otra medida. ¿Mm? Parecería que con todas estas redes sociales, esta cuestión de la idea de algo uniforme estaría pesando más. Pero sin embargo también está esta otra parte. Yo diría muy sanamente está esta otra parte de esas pequeñas diferencias. Ujú. Ahora que te escucho, estoy pensando que ese ideal social, a lo mejor apuntando hacia el tema de tratar de una convivencia un poquito más tranquila y respetuosa dentro de un grupo humano, que un poco como lo que estabas señalando de este tema poliándrico, ¿no? Que a lo mejor son comunidades más pequeñas y que entonces esas formas de estar les permite estar bien así, eh, pues porque ellos así se sienten a gusto y pueden estar compartiendo, pero puedes estar ahí tú reconociendo la diferencia y tu forma de sentirte bien. O sea, si ellos y ellas se sienten bien de esa manera, pues está maravilloso. Pero está esta posibilidad de la pregunta a partir de la diferencia, ¿no? Y también, por ejemplo, esta misma consigna estuvo en los movimientos feministas de los 60, ¿no? Esta parte de decir, a ver, hombres y mujeres somos distintos Ujú. y debemos ser entendidos de maneras diferentes. O sea, nosotros tenemos una menstruación, nosotros nos embarazamos, tenemos hijos, tenemos una serie de condiciones que nos hacen distintas a los hombres, pero eso no debe ser usado en nuestra contra. O sea, el derecho a la igualdad de estos movimientos era el decir somos seres humanos con las mismas cuestiones, la responsabilidad social de ser madres y toda una serie de cosas no es un tema nuestro, es una responsabilidad social y por lo tanto tiene que estar repartida en una serie de cuestiones sociales. Entonces, el derecho a la igualdad en el sentido de que si trabajamos tengamos los mismos Equidad. salarios, tengamos las mismas prestaciones, toda una serie de cosas. Sin embargo, no somos iguales porque nosotros necesitamos esta serie de circunstancias y de cosas que son condiciones, digamos, del quehacer social. Entonces, digamos, ese feminismo de los 60 me parecía como claramente, digamos, no era misántropo, o sea, tampoco misándrico, o sea, ni estaba en contra de hombres, ni de la condición humana, ni todo ese tipo de cosas. Era un movimiento de reivindicación en el sentido, digamos, del derecho a la igualdad a partir de reconocer la diferencia. Sí, derechos equitativos, pero estamos hablando Derechos de un equitativos. tema, sí, un tema de equidad, pero estamos hablando del orden del derecho. Entonces creo que aquí lo que pasa en muchas ocasiones es que tendemos a confundirnos, ¿no? Cuando estamos hablando de subjetividad, con una serie de muchas circunstancias que nos atraviesan completos en términos de nuestra propia subjetividad. Entonces, como ciudadanos tenemos derechos, o sea, como ciudadanos del mundo, donde nos desenvolvamos, tenemos derecho a tener equidad en todo lo que nosotros estemos haciendo como seres humanos, no importa si soy hombre, mujer, niño, adulto, o sea, lo que sea, ¿no? Pero eso no implica que se tenga que borrar esta posibilidad de que soy diferente. O sea, yo puedo tener el mismo derecho, ¿no? Pero yo soy una persona diferente, que puedo pensar, que me puedo mover, que tengo de tener diferentes intereses y que no necesariamente tengo que estar deseando lo otro para que mis derechos se anulen, ¿no? Por eso hablaba de igualdad social, Ujú. Sí. que me parece mucho más, en realidad riguroso la equidad, o sea, que Ujú. sea equitativo. En ese sentido me parece que así es. Y justamente la cuestión aquí es, alguna vez a Freud se le preguntó qué opinaba de esta cuestión del comunismo. Y él dudaba de esto justo por esta condición de estas pequeñas diferencias, que si lo observamos, bueno, las encontramos en todos lados a nivel, incluso hasta biológicas, ¿no? Nadie tiene nuestra huella digital, nadie tiene una voz igual a la nuestra, nadie tiene un fondo de ojo idéntico, y incluso de qué manera encarnamos las cosas
casi siempre hay esa pequeña diferencia que es fundamental. Por Ujú. más que intentemos esta cuestión. Ahora, ¿qué tanto somos conscientes de esa diferencia y qué tanto en realidad ponemos en juego esto? Me parece que es de lo que se trata, poder aceptar estas condiciones en razón de estas diferencias. Claro. Pero entonces tenemos que hacer un alto para poder hacer esta distinción, ¿no? Porque si pensamos en igualdad, más allá del tema de lo que tenga que ver con estos derechos equitativos, entonces podemos correr el riesgo de estar tratando de pretender una conquista de lo que haya en el deseo de todos los demás o del gusto o de la preferencia de esto que tú hablabas, por ejemplo, del antropólogo, de lo que planteaba en el asunto Bofil. de Bofill, de este tema de mercado, de dirigir a que todos quieran lo mismo, ¿no? Que es un camino que conocemos perfectamente bien y que vemos que hoy por hoy está muy en eso. Eh, Hace algunos programas hablábamos, por ejemplo, de los temas de la responsabilidad de la educación y me pongo a pensar como de pronto hay círculos en los que está completamente tachado que, por ejemplo, algún niño de alguna sierra lejana o de alguna población que a lo mejor nosotros no tenemos ni siquiera idea de que exista porque nunca hemos pisado ese lugar, pueda tener el deseo o el gusto de querer hacer algo por su población y que verdaderamente genere condiciones para que dentro de lo que él vive ahí, se haga algo distinto, pero mejor desde lo que piense, pero que no quiera salir del lugar, que quiera tener la tranquilidad de estar en el lugar, que quiera querer seguir estando ahí, y no importando que se haya ido a otro lado o no. Y pareciera ser que eso está como descalificado, como si todos los niños del mundo tuvieran que desear ser astronautas o estar en una escuela en el extranjero o hablar 500 idiomas en lugar de otras cosas. Y entonces vamos ahí como que tachando esto está mal, esto está bien y descalificando una serie de circunstancias que no tienen que ver con un tema de equidad, sino que tiene que ver con un tema de preferencias, de la subjetividad, de lo que cada quien le mueva y que está válido, o sea que también se debe de respetar, ¿no? Sí, Una, ahí, perdón, Franz Boas nada más, otro antropólogo, ¿verdad? Han estado saliendo los antropólogos. Franz Boas ¿Por qué será tiene, antropólogo? ¿por qué será, verdad? Franz Boas creó una escuela que se llama el relativismo cultural. Y precisamente lo que Franz Boas proponía era la idea donde tenemos una idea de hegemonía alrededor de la cultura occidental, pero eso no necesariamente le da parámetros para entender muchísimas otras cosas. O sea, si leemos algunas cuestiones de las tradiciones árabes o de las tradiciones orientales o incluso las cuestiones indígenas, tienen mucho que enseñarnos. O sea, esta sociedad poliándrica en el archipiélago Zoe, ahí es poliándrica, tendría mucho que aprender de ellos. Y lo que proponía Franz Boas era decir, ¿saben qué? O sea, todos los pueblos, todas las culturas tienen la misma dignidad, todas. Y todas son apuestas legítimas frente a una serie de circunstancias, entonces tendríamos que conocerlas. Entonces, en los museos tendría que haber una sala egipcia, pero también una sala Sioux, una Navajo, una Cheyenne, una Tzotzil. O sea, los diferentes pueblos han hecho sus aportes a todo lo que es la condición humana, el proyecto civilizatorio. Entonces, eso, ¿no? Como en lo que tú estás diciendo, ¿no? Como la necesidad de esta exquisita singularidad, pero también desde el punto de vista cultural. Claro. yo solo quería apuntar que justamente una de las características de todo proceso civilizatorio es la tolerancia. Ujú. Y entre otras cosas, esa tolerancia a la diferencia. Que justamente, por ejemplo, un régimen como el fascismo justamente trataba de borrar. Aquí no hay diferencia, aquí todos son así. Esa es la cuestión en donde, de verdad, en un proceso civilizatorio hay una posición interesante en cuanto a esta cuestión de la tolerancia. Es interesante ver cómo, por ejemplo, los exploradores holandeses, a diferencia de los españoles que llegaban y arrasaban, o incluso de los ingleses, los holandeses llegaban y conocían la cultura y daban espacio para que eso pudiera darse. Es muy interesante cómo se daban estas cuestiones y los efectos eran radicalmente distintos. Entonces, sí creo que es importantísimo subrayar esta condición de la tolerancia y tolerancia ¿qué? A la diferencia. Podríamos entonces pensar que cuando hablamos de si es posible la igualdad en los seres humanos, si igualdad es igual a la intolerancia, al estar pretendiendo que todo sea igual, o sea, igual en términos uniformes, a igual a lo mismo, entonces pues tendríamos que pensar que no,
porque lo que acabaríamos sería con lo humano, ¿no? Estaríamos dejando de ser humanos en tanto estuviéramos tratando de promover esa mismidad, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Y a esa singularísima posición de Freud de esa importancia de las pequeñas diferencias. Claro, esa exquisita singularidad que también habías invocado hace un momento, José. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en nuestro siguiente programa. Gusto saludarles. Gracias, Saludos a José. todos. Gracias, Mauricio. A ustedes.